Bueno, este concepto, efecto del ion común. Esto lo hemos visto. Acabamos de analizar casos de hidrólisis donde tenemos conviviendo el ácido débil con su anión, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de disoluciones donde hay mezclas de ácidos y sales. Para ver realmente ese efecto de ion común, tenemos que ver una disolución que sea, por ejemplo, un ácido débil y una sal que contenga el anión de ese ácido. Por ejemplo, acético y acetato de sodio. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común el ion acetato. ¿Qué ocurre en este equilibrio, en esta disolución? Acá hay dos equilibrios que tenemos que entender. El primero es un equilibrio muy notable, que es la reacción del acetato de sodio con el agua, donde me da anión acetato y catión sodio. Acá hay una doble flecha que va acá abajo, ¿sí? Ya la voy a modificar. Esta reacción, ¿sí?, es una reacción que dijimos que ionizaba prácticamente en forma completa, ¿sí? Porque en realidad el que reaccionaba en forma inversa, o puede ser frente al agua, era el anión acetato. Mezclado con esta sal, tengo acético. O sea, yo ahora tengo una solución donde tengo acetato de sodio y su ácido débil en relación. Ese acético, como es un ácido débil, va a tender a estar asociado más que disociado. Por eso la flecha tiende, o tendría que haber una segunda flecha, tendiendo hacia los reactivos. ¿Qué pasa cuando yo al acetato le agrego acético? Estoy aumentando la concentración de acetatos. Entonces, lo que provoca esto, ¿sí?, lo que provoca es, desde el equilibrio, si ustedes recuerdan, cuando aumentábamos la concentración de uno de los reactivos, o en este caso productos, la reacción tendía a desplazarse hacia donde había menos cantidad de producto. Entonces, acá tengo aumento la concentración de acetatos y la reacción se desplaza hacia la izquierda. Esto va a provocar que se aumente el pH, porque este ácido va a empezar a reaccionar con los hidrogeniones y va a empezar a formar mucho más ácido acético. Entonces, ya sea que le agregamos acético a una sal o ya sea que le agregamos una sal al acético, el efecto va a ser el mismo. Esto se llama efecto del ion común, ¿sí? Y ese ion común me va a provocar un desequilibrio y la reacción conjunta, porque acá hay dos equilibrios puestos en juego, van a tender a reaccionar. ¿Cómo? Y si tengo más acético, va a consumir el hidrogenión, que se va a disminuir, y me va a producir más ácido acético. Perdón, si tengo más acetato, va a reaccionar con este y me va a producir más acético. La reacción se va a desplazar hacia la izquierda y va a ser menos ácida. Por eso su pH va a aumentar. Esto lo podemos ver en un complejo o en una nueva forma de hablar o de denominar este sistema que se llaman soluciones amortiguadoras o soluciones buffer. Esas soluciones se van a constituir siempre con un electrolito débil y una sal que tenga el anión proveniente de ese electrolito débil o el catión, depende del sistema. Este caso que vamos a analizar y después vamos a analizar el otro es un ácido débil y una sal que contiene el anión de ese ácido. Por ejemplo, mi sal va a ser el acetato de sodio, ahí lo he
simplificado o lo he denominado como AC, que va a hidrolizar o que va a ionizar, ¿sí? Y me va a constituir o me va a conformar el catión sodio con el anión aceto. Bien. Ahora, el ácido débil, ¿sí? Va a tender a reaccionar y me va a producir, o sea, acá estas dos flechitas van a ir, disculpa, se han ido arriba. El ácido débil con el agua van a tender a ionizar, pero muy débilmente, formándome hidróneo y acetato. ¿Qué tengo en común? Mi ion común es el acetato. Como hay más cantidad de acetato en el equilibrio que ahora forma mi sistema buffer, la reacción va a tender a desplazarse hacia donde tenga más ácido débil. Vamos a ver ahora la expresión de este equilibrio. La constante de este ácido va a ser la concentración de los productos, que son hidróneo por acetato, sobre la concentración de los reactivos. Si de ahí yo despejo la concentración de hidróneo, la concentración de hidróneo me va a quedar igual a la constante del ácido por la concentración de ácido en el equilibrio dividida la concentración de acetato, que es el despeje que acabo de expresar aquí. Si a esta expresión le aplicamos logaritmos y le cambiamos de signo, vamos a tener el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que es el pH, el menos logaritmo de la constante del ácido, ¿sí? Que se llama pK del ácido, el menos logaritmo de la concentración de los ácidos acéticos en el denominador, más el logaritmo de los acetatos. Una forma de reordenarla y dejarla mucho más prolija y más útil a esta expresión para soluciones buffer, que es lo que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, es expresar esto como pH, esto como pK del ácido, y el término logarítmico expresarlo como el logaritmo de la concentración del acetato sobre la concentración del ácido débil. Eso es en forma, digamos, para nuestro estudio. En forma general, lo puedo expresar así. En definitiva, el acetato es proveniente en la misma concentración y cantidad de la sal que yo disolví. Y el ácido es lo que puse originalmente. Con esta expresión, yo puedo calcular el pH de un buffer, ¿sí? O puedo, conociendo las concentraciones de uno y otro, o conociendo el pH que necesito regular para esa solución buffer, seleccionar las concentraciones de sal y de ácido que van a constituir esa solución buffer. Esta expresión es para un sistema de soluciones amortiguadoras ácidos. Por eso calculo pH y mi electrolito soporte de la solución es un ácido débil. Entonces, lo que va a modificar la presencia de esa sal es que va a amortiguar el pH de esa solución. Bien, pasamos a ver el otro caso. El otro caso es un sistema donde está estructurado sobre una base débil a la que le agregamos una sal que tiene su anión o su catión en este caso, ¿sí? Mi base débil es el amoníaco y la sal, ¿sí? La sal va a ser el cloruro de amonio, por ejemplo.
Entonces, la mezcla va a ser amoníaco en agua o hidróxido de amonio, como les guste más, y una sal que tiene el catión común, ¿sí? Entonces, esta sal ioniza completamente y van a aparecer la cantidad de cationes amonio en la misma concentración que tenga de la sal. La base la tengo en una determinada concentración y es una base débil que ioniza, ¿sí? Liberándome cationes amonio y aniones oxidrilos. De estos hay muy poquitito porque este era un electrolito débil. Este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. ¿Qué le va a ocurrir a esa base cuando le agregue la sal? Al haber mayor concentración ahora de cationes amonio, esto aumenta, esto va a tender a disminuir porque va a producir esta reacción en mayor proporción, porque es la tendencia a producir esa reacción. Entonces, mi solución va a ser menos básica y en definitiva lo que estamos explicando es que el ion común va a compensar o va a amortiguar la ionización de la base. Lo vamos a ver en ecuaciones para encontrar la ecuación de Henderson para este tipo de electrolitos. Esta es mi reacción, ¿sí? El amoníaco reacciona con el agua y me da catión amonio y anión oxidrilo. La constante de esta base es igual al producto de las concentraciones del amonio por la concentración de oxidrilo o de hidróxido, dividida la concentración inicial del amonio. Si despejo de acá el oxidrilo, como hicimos recién con el hidrogenión o con el hidronio, me va a quedar Kb por la concentración de amoníaco dividida la concentración de la sal. ¿Sí? Si a eso le aplico el logaritmo y lo multiplico por -1, me va a quedar ahora el menos la concentración de esto, que es el pOH. Lo otro va a ser la constante de la base, el menos logaritmo de la constante de la base es lo que llamamos el pK de la base, más el logaritmo del catión amonio sobre la concentración de amoníaco inicial o la concentración de amoníaco del equilibrio, que es prácticamente la misma, de la base. Esto es para el caso estudiado y esta es la expresión general para cualquier solución buffer básica. Igual que teníamos la del pH, tenemos la del ácido, la expresamos en términos de pH. Y la de la base la expresamos en términos de pOH. ¿Qué es lo que cambia acá? Cambia. En lugar del K del ácido, tiene K de la base. Y en lugar de tener en el numerador, siempre tengo la concentración de la sal. Y ahora, en lugar de tener la concentración del ácido débil, voy a tener la concentración de la base débil que constituye mi nueva solución amortiguadora. En definitiva, ¿qué son las soluciones buffer? Son soluciones que pueden equilibrar el pH del sistema. Hay soluciones naturalmente que se comportan como buffer, como pueden ser la sangre, los ácidos biliares, los ácidos estomacales. Son buffers, ¿sí? Naturales. En general, en el sistema biológico, en lo que es la química biológica, todos los equilibrios ocurren en equilibrios ácido-base y con mantenimiento o con un pH aproximadamente constante. Por eso se han roto esos mitos de acidificar, por ejemplo, tomando limones o tomando bicarbonato y demás,
porque son mitos nada más. Producen algunos otros efectos, pero no me cambian los pH notablemente de los buffers de los líquidos biológicos. ¿Cómo van a estar constituidos esos buffers? Bueno, pueden ser o con un ácido débil y la sal que tiene el catión proveniente o el anión proveniente de ese ácido débil, el mismo efecto del ion común, o una base débil y una sal proveniente de esa base débil con ese anión o efecto del ion común. ¿Sí? Ejemplos que dimos, recién vimos el del acetato acético, amoníaco, cloruro de amonio, y hay muchos buffer más. En definitiva, puedo preparar soluciones buffer o puedo tener soluciones con comportamiento buffer. Ahora vamos a estudiar algunos ejemplos, ¿sí? Uno de esos ejemplos es una solución amortiguadora que está formada por una solución que tiene ácido acético y acetato en las mismas concentraciones, ¿sí? Ahí nos dan las concentraciones de acético y acetato, nos da la constante del ácido débil, que ya la conocemos, que es 1,8 por 10 a la menos 5, y nos pide calcular el pH de la solución amortiguadora. Acá vamos a trabajar con todo el análisis del equilibrio para ejemplificar cómo plantearlo, y ya después ustedes pueden directamente trabajar con la ecuación de Henderson, ¿sí? Acá lo que tenemos es el acetato que me produce, el acetato de sodio, la sal, que me produce anión acetato y catión sodio. El acético es el que se encuentra en equilibrio con su base conjugada. Entonces, tengo acético con acetato, ¿sí? Y me libera agua. ¿Qué tengo al iniciar esta reacción? Tengo 0,2 moles de acético y 0,2 moles de acetato. ¿Cuánto se convierte? Bueno, no sé cuánto se convierte, pero sí sé, ¿sí?, de que se me va a disminuir el acético y me va a aumentar el acetato. No sé cuánto, ¿sí? Por eso puse menos X y más X. Bien. Entonces, yo sé que la constante del ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. Conozco la ecuación de esa constante y ahora tengo los datos del equilibrio, que eran 0,2 menos X por X y 0,2 más X por X y 0,2 menos X. Acá lo que hay que hacer es despejar X. Hay que determinar si a veces es conveniente despreciar esta X o no en función de las concentraciones. Si despejo esta X de acá, el valor de X me da aproximadamente o casi igual al valor de la constante. Esto quiere decir que el pH va a ser menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 y va a ser 4,74. Si hubiésemos usado la ecuación anterior, fíjense, esta que está acá, ¿sí?, el pH hubiera sido igual a menos el logaritmo de la constante, más el logaritmo de la concentración de la sal, que era 0,2, sobre la concentración del ácido, que era 0,2. 0,2 sobre 0,2 es 1, el logaritmo de 1 es 0, y el pH era igual a menos el pK del ácido, que fue exactamente lo que nos dio haciendo el análisis con los equilibrios. Entonces podemos hacer el análisis con los equilibrios o podemos aplicar la ecuación de Henderson, ¿sí? Lo importante es entender lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, en este problemita que sigue, ¿sí?, estamos viendo ahora, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? ¿Qué le va a pasar
al pH de una disolución de un buffer cuando le agregamos una base o cuando le agregamos un ácido, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es provocar y romper el equilibrio de ese buffer, ¿sí? Cuando añadimos hidróxido de sodio, en realidad lo que estamos agregando es oxidrilos, ¿bien? De modo de neutralizar, ¿sí? O los sodios van a neutralizar el acético, o sea, esta reacción es la que va a ocurrir. Ese ácido acético va a reaccionar con el hidróxido de sodio y me va a producir más acetato, cationes sodio y agua, ¿sí? Si la cantidad que estamos agregando es pequeña, podemos suponer que el volumen no varía y que las molaridades no varían. Entonces, ¿cuánto acetato voy a tener? ¿Sí? Voy a tener lo que tenía de acetato, que era 0,2, ¿sí? Ahora, perdón, acético. Ahora, una parte de ese acético se va a consumir porque ha reaccionado con el hidróxido. ¿Cuánto se va a consumir? Y 0,01 molar. Lo que tenía de acetato originalmente del buffer, que eran 0,2, que eran los provenientes de la sal, se van a ver incrementados por esta nueva fracción producida por la aparición, por el ingreso de la base. Entonces ahora tengo más 0,01. Entonces, en mi nuevo equilibrio, yo tengo otra cosa. Originalmente tenía 0,2 y 0,2, ahora tengo 0,19 de acético y 0,21 de acetato. Vuelve a reaccionar este buffer y de este se me descompone X y de estos me aparecen X. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, en esa expresión, ahora voy a poner 0,21 más X por X y 0,19 menos X. Si de esto despejo X, que en realidad es la concentración de hidrogeniones, me da 1,63 por 10 a la menos 5, la otra era 1,8. Fíjense qué poquito varió el pH. ¿Era cuánto en el anterior? 4, vuelvo al anterior porque no me acuerdo, 4,74. Y por haber agregado una base, se aumentó levemente, porque este es el efecto de la solución amortiguadora. Bien, ahora veamos, ¿se entiende hasta ahí? Y vemos qué le ocurre a ese buffer cuando agregamos un ácido fuerte. Ese ácido fuerte lo que me va a producir, ¿sí? En esa ionización, donde van a aparecer hidrogeniones o hidronios, ¿sí? Son los que van a reaccionar con el acetato. ¿Está bien? Porque al haber acetatos en el medio, yo tengo en esa componente del buffer acéticos y acetatos. Entonces, los acetatos van a empezar a reaccionar con los hidrogeniones que yo agregue y me van a producir más ácido acético. Entonces, en mi equilibrio ahora voy a tener más acético, que era lo que tenía en el denominador, y menos acetato, que era lo que tenía en el numerador. Bien, entonces, si voy a esta expresión, ¿sí? Voy a ver que tengo más, esta era la de recién, ahora en esta se invierte. Tengo, aumenta el denominador, ¿sí? Ahora está en 0,21 y me disminuye el numerador. Por lo tanto, este término va a ser menor. Cuando aplique los logaritmos, me va a dar un valor menor de pH. Esto es constante porque es la constante del ácido. Entonces, agregar un ácido o una base fuerte a un buffer va a producir una leve modificación del pH. Y ese es el objetivo de la presencia de una solución amortiguadora. Por eso se llama amortiguador, claramente. ¿Mm?
Lo vamos a ver en una gráfica, ¿sí? Podríamos hacer los cálculos. Son muy interesantes estos cálculos. No los hemos hecho, pero se pueden hacer. Cuando yo le agrego hidróxido al agua, por ejemplo, estoy en 7,5, un agua relativamente, no un agua pura, sino tendría que partir de pH 7, ¿sí? Cuando le agrego hidróxido al agua, el pH salta hasta 13 o 14, ¿sí? Cuando le agrego un ácido al agua pura, ¿sí? El pH salta hasta 1,05, depende de la concentración del ácido. Sin embargo, cuando tengo una solución amortiguadora, el pH aumenta levemente o disminuye levemente. Estos son todos datos experimentales, ¿sí? Pero también se pueden sacar haciendo cálculos con las ecuaciones que hemos analizado. ¿Sí? Bien, bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas formas que es un procedimiento que se usa en el laboratorio, pero que tiene un fundamento teórico, que son las llamadas valoraciones ácido-base. En los términos laboratorísticos se habla de titulaciones, ¿sí? Pero en realidad era porque en algún momento se hablaba de extraer o sacar el título de una solución. Por eso se hablaba de titulaciones. Pero en realidad son valoraciones ácido-base u otras. Son volumetrías. Lo que vamos a hacer acá son medir volúmenes. Vamos a medir volúmenes para calcular concentraciones de algo desconocido a partir de una solución conocida. El esquema o el equipo que vamos a usar es un Erlenmeyer, ¿sí? Que va a tener una solución, en este caso la hemos planteado con el hidróxido de sodio, que es el conocido, de concentración conocida, ¿sí? Y un indicador. Ya después vamos a ver bien por qué usamos ese indicador. Y el la bureta, que es el instrumento de medición volumétrica, es una pipeta con un robinete, es similar a una pipeta con un robinete, que es una valvulita que me deja dosificar las gotas del titulante, que se llama, o solución valorante. Bien, lo que queremos hacer acá es encontrar, ¿sí?, qué cantidad de hidróxido de sodio o para qué cantidad de hidróxido de sodio yo necesito agregar una determinada cantidad de vinagre de modo que se neutralice esta reacción. Es una titulación o una valoración donde yo lo que voy a hacer finalmente es determinar, ¿sí?, la concentración del ácido acético en el vinagre a partir de medir un volumen, ¿sí? Esto ocurre porque hay un brusco cambio de pH. Acá yo tengo una solución básica y a medida que vaya agregando el vinagre va cambiando el pH de la solución, y cuando se neutraliza se produce lo que se llama un salto de pH, ¿sí? Es el momento en donde se produce una equivalencia entre la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidridos. Ese instante es lo que definimos como punto de equivalencia, ¿sí? Y va a ser el momento donde se igualan las cantidades que vamos a medir. Pero como no es visible ese momento solo, tenemos que incorporar lo que llamamos un indicador ácido-base, que es una sustancia que va a participar en esa reacción cambiando el color en el momento en que se produzca el salto o el cambio en el pH de la solución. Claramente la fenolftaleína, ¿sí?, tiene un color cuando está en el medio básico y salta a incolora cuando está en el medio ácido, ¿sí? Esta es la base de lo que luego van a ver en los laboratorios, que lamentablemente tendríamos que estar haciéndolos
con la presencialidad, pero este año no lo vamos a poder hacer. Así que veremos videos o veremos algunas experiencias, digamos, grabadas. Y también hay lo que se llaman valoraciones o tituladores automáticos que hacen este proceso y no necesitan la mano del hombre para estar trabajando. Generalmente esto es lo que aprendemos a hacer y lo hacemos manualmente, pero también hay experiencia y equipos que lo hacen y titulan automáticamente. Bien, esos indicadores, les voy a dar un concepto general, porque tiene todo un fundamento que lo van a ver en química analítica, son sustancias ácido-bases que participan del equilibrio, ¿sí? Tienen una constante y tienen una forma y un color. Ese indicador va a ser seleccionado de acuerdo a cuál sea mi zona de punto de equivalencia. Esta pantallita la hemos puesto a modo de información, pero no es necesariamente para que se aprendan todo lo que tiene que ocurrir acá. ¿Está bien? Lo que debo tener como criterio es cómo seleccionar ese indicador en función del salto de pH que ocurra en mi titulación o en mi valoración. Entonces, esto sí es importante. Lo que debo elegir es un indicador que me identifique lo que se llama el punto final de la valoración. Ese punto final va a estar indicado por este indicador ácido-base, que va a ser cercano al punto de equivalencia, pero no va a ser exactamente igual, ¿sí? Hay una lista de indicadores ácido-base que tienen distintos colores de acuerdo a la forma ácida y a la forma básica y se mueven dentro de un rango de pH, ¿sí? Y tienen un valor de constante, que era lo que recién hablábamos de identificar para poder seleccionar. A mí me gusta trabajar con este rango. Por ejemplo, entre el ácido acético y el hidróxido de sodio, mi punto de equivalencia iba a estar en el rango entre 8 y 10. Por eso el indicador seleccionado fue la fenolftaleína. Ese indicador se va a elegir en función del punto de equivalencia. Ese punto de equivalencia se calcula a partir de las ecuaciones que tenemos y el indicador se selecciona en función de estos. O también se puede seleccionar con lo que llamamos las curvas de valoración o de titulación. En realidad, este es un concepto importante. El pK del indicador, ¿sí?, debe diferir en un punto o uno más menos uno, el pH del punto de equivalencia. Eso es para tener un rango en el que podamos visualizar ese cambio que estamos hablando. Bien. Donde realmente se identifican en lo que llamamos las curvas de valoración. Esta curva se puede obtener con datos experimentales, con un pHímetro, con sensores de pH o con las cintas de medición de pH que mostramos en la clase anterior. Lo más preciso es trabajar con pHímetros dentro de determinados rangos de pH. Yo puedo, por ejemplo, partir de un pH para el vinagre entre 2 y 4, depende de la concentración que tenga. Cuando empiece a agregarle hidróxido de sodio, el pH va a ir aumentando, se va a producir este salto que cercano a los 60, fíjense, tengo el delta de pH en el salto, y en esta zona voy a tener el punto de equivalencia, ¿sí? Hay que calcularlo o bien tomar el indicador adecuado para esa zona de viraje, que como les dije recién, era la fenolftaleína, que se mueve entre 8 y 10, y elijo visualizar el cambio del
punto final de esa valoración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el punto de equivalencia es lo que hablábamos, digamos, estequiométricamente, donde se igualaban los números de equivalentes del ácido con los números de equivalentes de la base. Y era igual a esta expresión que ya la habíamos trabajado cuando vimos soluciones, ¿sí? Ahora lo que queremos es seleccionar un un indicador que pueda determinarme qué volumen voy a gastar aproximadamente o en la medición para poder encontrar el momento de la neutralización. Esto es lo que yo conozco teóricamente. Y lo que yo voy a determinar es el volumen consumido, por ejemplo, para titular o valorar el vinagre en una solución que en definitiva es el ácido acético. ¿Mm? Hay otras curvas de valoración, hay muchas curvas, ¿sí? Que son las que me determinan los saltos de pH, donde encuentro el mejor indicador. Por ejemplo, si yo tengo un salto en una zona ácida, buscaré el rojo de metilo, también llamado heliantina, para encontrar el punto final de la titulación. Entonces, si mis saltos se dan en zonas ácidas, es frecuente usar heliantina. Si se dan en zonas básicas, es frecuente usar fenolftaleína. Y si se dan en zonas neutras y me lo permite, fíjense, tengo otros como el verde de bromocresol, azul de bromotimol. Ahí tengo, por ejemplo, ven, entre 6 y 7, el azul de bromotimol que se adecua bastante a las zonas neutras. ¿Mm? Bien. Bueno, haciendo estas definiciones, estamos ahora planteando que en el punto de equivalencia o definiendo que lo que vamos a ver, el pH del punto de equivalencia o determinar a través de un indicador, y no siempre va a ser 7. ¿Cuándo sería 7? Cuando yo estoy valorando un electrolito fuerte, un ácido fuerte con una base fuerte. Ahí voy a tener un punto de equivalencia de pH 7. Pero, por ejemplo, acá, ¿sí? Tengo amoníaco con clorhídrico, tengo una base débil y un ácido fuerte. Mi punto de equivalencia va a estar en la zona ácida. Y acá tenía un ácido débil con una base fuerte. Mi punto de equivalencia va a estar en la zona básica. En función de ello, seleccionaré el indicador más adecuado. Esto es otro de los aspectos de los equilibrios en solución. Pero ahora vamos a tener soluciones acuosas en donde hay una leve solubilidad o una muy baja solubilidad de ese compuesto, ¿sí? En realidad, vamos a usar el equilibrio químico para hablar de ese producto de solubilidad para aquellos compuestos que son poco solubles en agua, que su tendencia es estar en estado sólido y muy poco disuelto. O sea que si yo le agrego agua, no ioniza como ionizaban otras especies, sino que se quedan en un equilibrio muy poco desplazado hacia los iones de esa solución. Esta solución tiene un equilibrio, esa constante de equilibrio se llama KPS o constante del producto de solubilidad, y va a depender de cuánto haya de estas especies en ese equilibrio en forma de ion, ¿sí? La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración en este caso, para el cloruro de plata, y ahora vamos a ver otros ejemplos también,
para el cloruro de plata va a ser la concentración de los cationes plata por la concentración de los aniones cloruro sobre la concentración del cloruro de plata. Pero el cloruro de plata es un sólido y como habíamos dicho, la concentración del sólido era constante en todo el equilibrio. Aunque se disociara algo de él, lo que queda con la misma concentración. Entonces, como esta concentración no varía, se incluye dentro del término de la constante y la constante para esta reacción de disolución se llama, o esta reacción de solubilidad, como les guste más, se llama KPS y va a ser igual al producto de las solubilidades del catión plata y del anión cloruro, ¿sí? En general, estos valores van a ser muy chiquititos, ¿sí? Van a tener valores muy pequeños. Esos KPS van a ser valores mucho menores que 1. Por ejemplo, fíjense, el fluoruro de calcio me disocia un catión calcio y 2 fluoruros. Por lo tanto, el KPS va a ser la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. En el caso del cromato de plata, va a ser 2 cationes plata más un anión cromato. En este, que es el fosfato de calcio, también tiene un equilibrio de disociación o de disolución, un KPS muy chiquitito. Va a ser la concentración de catión calcio elevado al cubo por la concentración de fosfato elevado al cuadrado. Bien. Cuando no esté en el equilibrio, vamos a hablar del producto iónico como cociente de reacción Q. Fuera del equilibrio, ese Q va a ser igual a la concentración de plata por la concentración de cloruro. Esas van a ser las que llamamos concentraciones iniciales o fuera del equilibrio. Y se van a comportar estas soluciones de la misma manera que analizábamos los equilibrios entre Q y K. Si ese cociente de reacción es menor que la constante de solubilidad, quiere decir que todavía me queda algo para disolver. Por lo tanto, en esa disolución está insaturada, y acá recuerden la posición en las curvas de solubilidad, ¿sí? Y mi sustancia no va a precipitar. Si el cociente es igual al KPS, voy a tener la misma concentración de iones en el equilibrio que en ese momento. Mi disolución va a estar saturada. Tampoco va a precipitar porque las soluciones saturadas no precipitaban. Recién aparece una precipitación cuando la concentración de esos iones sea mayor que el KPS. Entonces, en ese momento, la reacción va a estar desplazada hacia los reactivos sólidos y esa disolución sobresaturada, que no es estable, me va a producir un precipitado de la cantidad en exceso. Acá vamos a hablar de solubilidades molares, ¿sí? O sea, de moles de soluto disueltos por litros de solución. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos las curvas de solubilidad, hablábamos de gramos por litro de solvente. Acá vamos a estar hablando en moles por litros de solución. Podemos conocer esa solubilidad y determinar el KPS, o podemos, conociendo el KPS, determinar esa solubilidad. Vamos a ver algunos ejemplitos, que es la mejor manera de interpretar esto. Nos da un dato, dice, si la solubilidad del cloruro de plata
es 1,92 por 10 a la menos 3 gramos por litro, ¿sí? Este era el dato en gramos por litro. Calcule el KPS del compuesto. Primero, como hablamos de solubilidades molares, hay que expresarlo en términos molares. Entonces, si esto es en gramos por litro, yo primero tengo que expresar esos gramos en moles. Por eso lo divido por la masa molar del cloruro de plata, que va a ser el molde, la masa molar de la plata más la masa molar del cloruro. De ahí sale ese 143,35. Si divido estos gramos por la masa molar del cloruro de plata, ahora mi solubilidad está en moles por litro. Se llama solubilidad molar. ¿Qué es lo que conozco? Conozco cuánto hay en el equilibrio de plata, de catión plata, que es igual a la concentración de catión cloruro. Entonces, mi constante va a ser igual al producto de las, digamos, de las concentraciones de los productos sobre los reactivos que son constantes. Entonces, el KPS va a ser la solubilidad de la plata, catión, por la solubilidad del cloruro. O sea que va a ser el cuadrado de este valor. Fíjense el número, 1,8 por 10 a la menos 10. Quiere decir que si yo tengo un mol, ¿sí?, de cloruro de plata, en ese equilibrio de solubilidad voy a tener 1 por 10 a la 34 de cloruro y 1 por 10 a la 34 por 10 a la menos 5 de plata, ¿sí? Muy poquito va a haber disuelto. El cloruro de plata es una sustancia que tiende a precipitar rápidamente. Es una de las experiencias que se hace para determinar, por ejemplo, cloruros en agua o cloruros en una solución. Se agregan unas gotas de nitrato de plata y precipita rápidamente el cloruro de plata de la solución. Gracias a esta constante de producto de solubilidad tan chiquitita que tiene. Esta reacción va a estar desplazada hacia los reactivos. Bien. Veamos otro caso. Este, interesante. Ahora me da el KPS. Me dice que para el fosfato de calcio, la constante del producto de solubilidad es, fíjense, 2,1 por 10 a la menos 26. Va a solubilizarse muy poquitito, evidentemente. Y ahora les pide la solubilidad molar de la sal. Como yo conozco el KPS, tengo que definir qué tengo en el equilibrio. Voy a tener 3 veces la solubilidad del catión calcio y 2 veces la solubilidad del catión fosfato. Ese 3 es por el coeficiente estequiométrico y este 2 es por esto. ¿Y por qué 3 y 2? Porque cuando ioniza el fosfato de calcio, me libera 3 moles de catión calcio y 2 moles de anión fosfato. El KPS va a ser igual a la solubilidad del fosfato elevado al cubo, del calcio elevado al cubo y del fosfato elevado al cuadrado. Como yo tengo este valor y estas S son iguales, 3 por S al cubo va a ser 9S cubo por 2S cuadrado va a ser 4S cuadrado. Por lo tanto, va a ser 9 por 4, 108, ¿sí? 3 al cubo es 3 por 3, no, es 27, perdón. 3 al cubo es 27, 27 por 4 es 108, por S a la quinta. Despejo de ahí la solubilidad, ¿sí? Y llego a la cantidad que va a haber de solubilidad o de tanto de calcio en solución y de fosfato en solución. ¿Cuánto voy a tener de calcio? Voy a tener 3 veces esto.
3 por esto. ¿Y cuánto voy a tener de fosfato? 2 por esto. ¿Alguna duda? Bien. Sí, profe. Veamos el último caso, que es un caso donde rompemos ese equilibrio, ¿sí? Porque nosotros hemos calculado la solubilidad del cloruro de plata en agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo ponemos en una solución donde haya nitrato de plata? ¿Qué va a ocurrir? En el agua lo habíamos visto, ¿sí? Era la raíz cuadrada del KPS, este número ya lo teníamos. Pero ¿qué ocurre si yo ahora agrego a ese equilibrio el cloruro de plata, le agrego nitrato de plata? ¿Qué voy a estar agregando ahí? Voy a estar agregando una concentración mayor de catión plata. Entonces, en el equilibrio ya no voy a tener ese, perdón, en el inicio, ya no voy a tener ese. Voy a tener ese más lo que agregue en esta solución de catión plata. El cloruro sí va a permanecer constante. Entonces, como la constante es la misma, mi reacción lo único que va a hacer es desplazarse hacia los productos, hacia los reactivos. O sea, va a precipitar más porque voy a tener una cantidad mayor de plata disuelta que va a reaccionar con los cloruros. Lo voy a medir en términos matemáticos. Esto va a ser igual ahora, entonces, el KPS igual a la solubilidad que me aporta el cloruro, más la solubilidad que me aportaba la plata, más el 10 a la menos 3. ¿Sí? Como esto era muy chiquitito, si recuerdan, estábamos en el orden del 10 a la menos 5, lo desprecia y deja la solubilidad que me aporta el cloruro más toda la concentración nueva de plata que tengo. Con este dato despeja la solubilidad y llega a que agregando eso estoy en 1,8 por 10 a la menos 7. O sea que ahora tengo una solubilidad menor aún por haber agregado catión plata. Estaba en el orden del 10 a la menos 5 y me voy al orden del 10 a la menos 7. Fíjense, si yo hago la relación que es en agua, 1,34 por 10 a la menos 5, dividida lo que hay la solubilidad cuando le agregué el nitrato, veo que es 74 veces más soluble estar en agua que estar en nitrato. O en definitiva, haber agregado más catión plata me desplaza la reacción hacia el sólido. Me insolubiliza más aún el equilibrio de solubilidad. Estos son aproximadamente las características de los ejercicios que tienen en la guía. ¿Bien? Sí, profe.